Escucha con atención, porque esta historia que estoy a punto de compartir contigo cambiará para siempre la forma en que ves la fe, la medicina y esos misterios que la ciencia aún no alcanza a descifrar. No es un relato sobre milagros espectaculares. Es la historia de una mujer que rezó durante 8 largos meses por un hombre que los médicos ya habían desahuciado. Es la historia de un empresario exitoso que le gritaba a las oraciones, porque la divina providencia no salvó a la persona que más amaba en este mundo. Y es la historia de lo que ocurre cuando la esperanza inquebrantable se topa con lo inexplicable. Guadalupe Hernández, a quien todos cariñosamente llamaban Lupe, tenía 46 años cuando su mundo se vino abajo por segunda vez. La primera vez fue cuando perdió a su jefecita, su madre. La segunda fue cuando los doctores le diagnosticaron a su tío carnal, Aurelio, cáncer de páncreas en etapa 4, terminal, de 3 a 6 meses de vida. Eso le daban. Lupe trabajaba como muchacha de planta en la residencia de los Villarreal. Desde hacía ya 7 años era una mujer menudita, de manos curtidas por el trabajo y unos ojos que guardaban más secretos de los que su rostro dejaba entrever. Cada día llegaba a las 6 de la mañana. Con el alba limpiaba cada rincón, cocinaba los platillos favoritos del patrón, planchaba la ropa con esmero y cuando nadie la veía, se arrodillaba en su pequeño cuarto y rezaba el Santo Rosario, 50 Ave Marías, 5 Padre Nuestros, los 5 misterios. Lo había hecho desde los 12 años, cuando su madre le enseñó que la fe no era cuestión de pedir favores, sino de encontrar la fortaleza para aceptar lo que el destino trajera. Pero ahora, a sus 46 años, Lupe estaba pidiendo con desesperación, estaba suplicando con el corazón en la mano, porque Aurelio no era simplemente su tío, era el único familiar que le quedaba en este mundo, su sangre. Aurelio Hernández tenía 64 años. Había fumado durante 40 años, un paquete diario, a veces 2, cuando el estrés del trabajo lo consumía por completo. Fue taxista toda su vida. Manejó las calles de Monterrey durante 3 décadas, conociendo cada esquina, cada atajo, cada historia que los pasajeros le confiaban en esos viajes nocturnos. Cuando su esposa, su adorada Chelito, murió hace 2 años, Aurelio se dejó caer, dejó de manejar. Ya no le importaba. Dejó de comer bien, a sus horas. Dejó de ir al médico. Y cuando finalmente fue, porque el dolor en el abdomen ya no lo dejaba dormir, los doctores encontraron lo que él había ignorado durante meses. Por dejadez, un tumor del tamaño de una naranja, alojado en el páncreas, metástasis en el hígado. Etapa 4. La doctora Carmen Reyes, una oncóloga de 52 años, con más de 2 décadas de experiencia a cuestas, le dio la noticia con la misma expresión que había usado cientos de veces: profesional, compasiva, pero honesta hasta el hueso. El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos que existen. La tasa de supervivencia a 5 años es de apenas el 10%. Es cruel. En etapa 4, la mayoría de los pacientes no pasa de los 6 meses. Es la realidad. Aurelio escuchó todo con la misma calma, con la que había esquivado cada bache en las calles de Monterrey. Con maestría. No lloró, no gritó, solo preguntó cuánto tiempo le quedaba. Cuando la doctora Reyes le dijo, de 3 a 6 meses,
Aurelio asintió, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta y dijo algo que la doctora nunca olvidaría en su vida. Ya me estaban esperando demasiado tiempo allá arriba. Lupe se enteró esa misma noche. Aurelio la llamó por teléfono, con esa voz rasposa que el cigarro le había regalado durante 40 años, y le soltó la verdad sin adornos. Sobrina, tengo cáncer. No me queda mucho tiempo. Lupe no pudo hablar durante varios minutos. Solo respiraba hondo, conteniendo las lágrimas a duras penas, y escuchaba cómo Aurelio le explicaba que no quería tratamientos agresivos, que estaba cansado, muy cansado, que prefería irse en paz, sin tanto sufrimiento. Pero Lupe no estaba dispuesta a dejarlo ir, así como así, no sin pelear, no sin rezar con toda su alma. Esa noche, después de colgar el teléfono, Lupe hizo algo que no había hecho desde la muerte de su madre hacía años. Sacó el rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su bisabuela, Doña Remedios, un rosario que tenía más de 50 años, cargado de historia. Las cuentas estaban gastadas, pulidas por las manos de 3 generaciones de mujeres que habían rezado con el mismo fervor, la misma fe, la misma esperanza. Lo sostuvo entre sus dedos temblorosos y rezó con devoción. No pidió un milagro, de un imposible, solo pidió tiempo. Tiempo para despedirse como se debía. Tiempo para decirle a Aurelio todo lo que nunca le había dicho. Tantas cosas guardadas. Tiempo para que él supiera que no estaba solo en ese trance. Pero lo que don Fernando Villarreal escuchó esa noche, en el cuarto de la muchacha, no era una oración normal. Fernando tenía 58 años y era dueño de la residencia, donde Lupe trabajaba desde hacía 7 años. Era un hombre alto, de cabello canoso y ojos azules, que alguna vez brillaron con fe, pero que ahora solo reflejaban el vacío de un hombre que había perdido todo lo que amaba. Hacía 5 años, su esposa Elena había muerto de cáncer de mama. Fernando había rezado hasta la saciedad por ella. Había prometido a la divina providencia que si la salvaba, donaría la mitad de su fortuna a la iglesia. Había encendido velas, incontables velas. Había ido a misa todos los domingos, sin falta. Había hecho todo lo que un hombre desesperado puede hacer cuando la persona que ama se está muriendo, lentamente. Y Elena murió igual, a pesar de todo. 32 años de matrimonio, una vida, 2 hijos, una vida construida juntos, con amor y esfuerzo. Y la divina providencia no hizo nada. Desde ese día, Fernando se declaró ateo con todas sus fuerzas. No quería saber nada de iglesias, ni de oraciones, ni de fe. Para él, pura patraña. Para él, todo era superstición, mentiras que la gente se cuenta a sí misma para no enfrentar la cruda verdad. Morimos solos y nadie, absolutamente nadie, nos salva. Pero esa noche, cuando caminaba hacia su estudio, pasada la medianoche, Fernando escuchó algo que le heló la sangre. Susurros venían del cuarto de la muchacha. Al principio pensó que Lupe estaba hablando por teléfono, en secreto, pero cuando se acercó, reconoció las palabras, escalofriantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Era el Santo Rosario. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como un latigazo. No porque creyera en fantasmas ni en esas cosas, sino porque esas palabras le recordaban todo lo que había perdido.
su Elena, su fe, su esperanza. Se acercó aún más, con cautela, puso la mano temblorosa en la puerta y la abrió. Lentamente, lo que vio adentro cambió todo para siempre. Lupe estaba arrodillada en el piso de cemento, con humildad. Entre sus manos, el rosario de cuentas de madera, reliquia familiar, y junto a ella, en un colchón improvisado, había un hombre viejo, muy enfermo, al borde, los ojos hundidos, demacrado, la piel amarillenta, casi transparente, conectado a un tanque de oxígeno portátil, luchando por cada bocanada de aire. El hombre abrió los ojos al escuchar el crujido de la puerta y sonrió, débilmente, una sonrisa que no tenía miedo, a pesar de todo. Una sonrisa que parecía decir, ya estoy listo para lo que venga. Con resignación, Fernando se quedó paralizado, sin poder reaccionar. No entendía qué estaba pasando. Era incomprensible. No entendía por qué había un hombre moribundo en el cuarto de la muchacha, en su propia casa. No entendía por qué Lupe estaba rezando con él, con tanta devoción. Pero lo que Fernando escuchó en aquel cuarto no era una conversación normal, ni mucho menos. Era algo mucho más profundo, trascendental, algo que iba a cambiar su vida para siempre. Lo marcaría. Lupe levantó la mirada. Sus ojos estaban inundados de lágrimas, sinceras, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de vergüenza. Señor Fernando, ¿puedo explicarle? Fernando no dijo nada, solo miró al hombre en el colchón, al Santo Rosario entre las manos de Lupe, a la vela de la Virgen de Guadalupe que ardía en la esquina del cuarto, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de concreto. ¿Quién es él?, preguntó Fernando con voz temblorosa. Lupe tragó saliva. Es mi tío carnal Aurelio. Tiene cáncer de páncreas, terminal. Fernando cerró los ojos. Cáncer, esa palabra que odiaba más que ninguna otra. La palabra que le había robado a Elena. ¿Por qué está aquí? La voz de Fernando era fría, pero no de enojo. Era la frialdad de un hombre que ha construido muros alrededor de su corazón para no sentir más dolor. Lupe bajó la mirada. No tengo a nadie más, señor. Mi tío vive solo. Está muy enfermo. No puedo dejarlo solo todo el día. Y no tengo dinero para una enfermera. Fernando abrió los ojos. Miró a Aurelio. El viejo le devolvió la mirada con esos ojos cansados, pero serenos. Y entonces Aurelio habló, con una voz rasposa, débil, pero llena de dignidad. No se enoje con mi sobrina, señor. Ella solo quiere que no muera solo, como murió mi hermano, como murió mi esposa. Fernando sintió algo romperse dentro de él. Algo que había mantenido enterrado durante 5 años. El recuerdo de Elena muriéndose en aquella cama de hospital. El recuerdo de su propia impotencia. El recuerdo de todas las oraciones que no fueron escuchadas. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí? Preguntó Fernando. Lupe levantó la mirada. 2 semanas. Fernando asintió lentamente. ¿Y cuánto tiempo le queda a él? Lupe cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. Los doctores dijeron 3 a 6 meses, pero eso fue hace 1 mes. Fernando miró el Santo Rosario entre las manos de Lupe. Las cuentas gastadas, los años de esperanza inquebrantable acumulados en esa madera pulida por generaciones. Y por primera vez en 5 años, Fernando sintió algo que había olvidado. No era fe, no era esperanza inquebrantable, era curiosidad.
curiosidad por entender cómo alguien podía seguir rezando después de ver tanta muerte, cómo alguien podía creer, cuando el mundo le demostraba una y otra vez que las oraciones no sirven de nada. Lupe notó su mirada. Este rosario era de mi madre, y antes de ella, de mi abuela, y antes de ella, de mi bisabuela. Fernando frunció el ceño. ¿Y eso qué importa? Lupe sostuvo el Santo Rosario frente a ella. Las cuentas brillaban a la luz de la vela, porque cada una de ellas rezó por algo imposible, y algunas veces lo imposible sucedió. Fernando sintió un escalofrío, no porque creyera en milagros, sino porque reconoció algo en los ojos de Lupe, la misma esperanza inquebrantable que Elena tenía, la misma esperanza que él había perdido. «Señor Fernando», la voz de Aurelio rompió el silencio. Fernando lo miró. El viejo sonreía. «No se enoje con mi sobrina. Si quiere correrla, córrale, pero no la culpe por creer. Creer es lo único que los pobres tenemos». Fernando no dijo nada, solo se dio la vuelta y salió del cuarto. Pero no fue a llamar a la policía, no fue a despertar a los guardias, no fue a despedir a Lupe, fue a su estudio. Se sentó en el sillón donde Elena solía leer. Y por primera vez en 5 años, Fernando lloró. Lloró por Elena. Lloró por las oraciones que nunca funcionaron. Lloró por el hombre moribundo en el cuarto de la muchacha. Y lloró por algo que no podía explicar. Algo que se sentía como el comienzo de algo. O tal vez el fin de algo. Esa noche, Fernando tomó una decisión. No iba a despedir a Lupe. No iba a correr a Aurelio. Iba a observar. Iba a ver si la esperanza inquebrantable de Lupe era real, o solo una ilusión que se desmoronaría cuando Aurelio muriera. Iba a esperar. Y lo que iba a descubrir en los próximos 8 meses cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que hay en medio. Porque Aurelio dijo algo esa noche que hizo llorar a Lupe. Algo que Fernando no escuchó porque ya había salido del cuarto. Algo que cambiaría el curso de esta historia para siempre. Lo que Aurelio le dijo a Lupe esa noche, después de que Fernando se fue algo que ella guardaría en su corazón durante los próximos 8 meses. «Sobrina, no llores por mí, llora por él». Lupe no entendió. «¿Por quién, tío?» «Por el señor de la casa. Ese hombre tiene el corazón más roto que yo. Y su cáncer no es del cuerpo, es del alma». Lupe miró hacia la puerta por donde Fernando había desaparecido. Y por primera vez, entendió algo que no había notado en 7 años de trabajar para los Villarreal. Fernando Villarreal estaba muriendo por dentro, no de cáncer, de soledad, de amargura, de una esperanza inquebrantable perdida, que se había convertido en veneno. Esa noche, Lupe hizo algo que nunca había hecho. Añadió un nombre a su diario de oraciones. El diario era un cuaderno viejo con más de 200 páginas, cada página llena de nombres. Nombres de personas por las que Lupe había rezado durante años. Algunas habían sanado, otras habían muerto. Pero Lupe nunca dejaba de rezar, porque para ella, la oración no era una transacción, no era yo rezo, tú me das. Era simplemente hablar con alguien que escuchaba, aunque a veces la respuesta fuera silencio. Esa noche, Lupe escribió 2 nombres nuevos, Aurelio Hernández, y debajo, Fernando Villarreal. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Fernando no mencionó lo que había visto.
No preguntó por Aurelio, no miró a Lupe diferente. Era como si nada hubiera pasado. Pero Lupe sabía que algo había cambiado, porque ahora, cuando rezaba en el cuarto de la muchacha con Aurelio, dejaba la puerta entreabierta, no para esconderse, sino para que Fernando pudiera escuchar si quería. Y Fernando escuchaba. Cada noche, cuando no podía dormir, caminaba por el pasillo, se detenía frente al cuarto de la muchacha y escuchaba los susurros de Lupe rezando el Santo Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia. No entraba, no decía nada, solo escuchaba. Y cada noche sentía algo diferente. No era fe, todavía no. Era algo más primitivo. Era el deseo de creer. El deseo de que hubiera algo más allá de la muerte. Algo más allá del vacío que sentía desde que Elena se fue. Aurelio empeoraba cada semana. El cáncer de páncreas es cruel. No mata rápido. Mata lentamente, robando el apetito primero, luego la energía, después el color de la piel y finalmente la voluntad de vivir. Pero Aurelio no perdía la voluntad. Cada día, cuando Lupe llegaba con el desayuno que preparaba en secreto en la cocina de los Villarreal, Aurelio sonreía. Gracias, sobrina. Otro día para molestar. Y Lupe sonreía también. Aunque por dentro estuviera muriendo de miedo. La doctora Carmen Reyes llamó 3 semanas después del diagnóstico. Las noticias no eran buenas. El tumor había crecido. Las metástasis en el hígado se habían multiplicado. Aurelio tenía, como máximo, 2 meses más. Lupe recibió la llamada en el pasillo de la mansión, escuchó cada palabra, asintió, agradeció a la doctora y colgó. Luego fue al baño, cerró la puerta y lloró hasta que no. Quedaron más lágrimas. Cuando salió, Fernando estaba esperándola. Estaba parado frente a la puerta del baño, con esa expresión que Lupe había aprendido a reconocer, la expresión de un hombre que había escuchado todo. ¿Malas noticias?, me preguntó Fernando. Lupe asintió. No podía hablar. Fernando la miró durante un largo momento y luego hizo algo que Lupe nunca habría esperado. Sacó su cartera, extrajo una tarjeta de crédito y se la entregó. Llévatelo a una clínica privada, que le hagan todas las pruebas, los mejores doctores, los mejores tratamientos, quimioterapia, radiación, lo que necesite. Lupe miró la tarjeta. Era negra, de esas que solo los empresarios exitosos tienen. Señor Fernando, no puedo. Fernando la interrumpió. No es caridad, es un préstamo. Me lo pagarás cuando puedas, aunque sea en 100 años. Lupe levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, pero ahora eran lágrimas diferentes. ¿Por qué hace esto? Fernando no respondió inmediatamente. Miró hacia el cuarto de la muchacha, donde Aurelio descansaba, donde la vela de la Virgen de Guadalupe ardía día y noche, porque hace 5 años, cuando mi esposa se estaba muriendo, nadie me ofreció ayuda, y aunque la hubieran ofrecido, no habría servido de nada. Pero tal vez, esta vez sea diferente. Lupe no entendió completamente, pero aceptó la tarjeta y ese día Aurelio fue trasladado a la mejor clínica privada de Monterrey. La doctora Reyes supervisó personalmente el caso. Aurelio comenzó quimioterapia, tratamientos experimentales, todo lo que la medicina moderna podía ofrecer, y cada noche Lupe seguía rezando, ahora no en el cuarto de la muchacha, ahora
en la capilla del hospital, arrodillada frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, con el Santo Rosario de su madre entre las manos. Pasaron las semanas. Aurelio no mejoraba, pero tampoco empeoraba, tan rápido como los médicos esperaban. Era como si algo lo estuviera sosteniendo, algo que la medicina no podía explicar. Fernando visitaba el hospital cada domingo, no para ver a Aurelio, sino para observar a Lupe rezar. Se sentaba en el último banco de la capilla, miraba cómo Lupe movía los labios en silencio, como sus dedos recorrían las cuentas del Santo Rosario, como su rostro se transformaba cuando rezaba, de dolor a paz, de miedo a esperanza, de desesperación a algo que parecía aceptación. Fernando no entendía cómo podía aceptar que su tío se estaba muriendo. ¿Cómo podía tener paz cuando la muerte estaba tan cerca? Un domingo, después de que Lupe terminó de rezar, Fernando se acercó. ¿Puedo preguntarte algo? Lupe asintió. ¿Por qué sigues rezando? Sabes que probablemente no va a funcionar. Los doctores dicen que el cáncer es demasiado agresivo, que es cuestión de tiempo. Lupe miró el Santo Rosario entre sus manos, las cuentas gastadas, los 50 años de oraciones acumuladas. Señor Fernando, cuando mi madre se estaba muriendo de diabetes, recé por ella todos los días durante 2 años. No se curó, murió igual. Fernando frunció el ceño. Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? Porque rezar no es pedir milagros, es encontrar fuerza para aceptar lo que venga. Mi madre murió en paz, sonriendo, tomando mi mano. Eso fue el milagro, no la cura, la paz. Fernando sintió algo romperse dentro de él, algo que había mantenido enterrado desde la muerte de Elena, un recuerdo. Elena también había muerto en paz, sonriendo, tomando su mano, pero Fernando no lo había visto como un milagro, lo había visto como una derrota, como prueba de que la divina providencia no existía, o si existía, no le importaba. Lupe notó el cambio en su expresión. Señor Fernando, ¿puedo preguntarle algo? Fernando asintió. Usted rezó por su esposa. Fernando cerró los ojos. El recuerdo era demasiado doloroso, demasiado fresco, aunque habían pasado 5 años. Sí, recé. Prometí a la divina providencia que donaría la mitad de mi fortuna si la salvaba. Fui a misa todos los domingos. Encendí velas. Hice todo. ¿Y qué pasó? Murió igual. Fernando abrió los ojos. Había lágrimas en ellos. Lágrimas que no había derramado en 5 años. Murió igual. Y desde ese día supe que todo era mentira. Las oraciones, la esperanza inquebrantable, la divina providencia, todo. Lupe asintió lentamente. Entiendo. Fernando la miró con sorpresa. ¿Entiendes? ¿No vas a decirme que la divina providencia tiene un plan? ¿O es que todo pasa por algo? Lupe negó con la cabeza. No, porque no sé si es verdad. No sé si la divina providencia tiene un plan. No sé por qué. Algunas personas se curan y otras no. No sé nada. Entonces, ¿por qué rezas? Lupe sostuvo el Santo Rosario frente a ella. Porque rezar me hace sentir que no estoy sola, que alguien escucha, aunque la respuesta sea no, aunque la respuesta sea silencio, al menos sé que alguien está ya ahí. Fernando miró el Santo Rosario, las cuentas gastadas, los años de esperanza inquebrantable acumulados, y por primera vez en 5 años sintió
algo que había olvidado. No era esperanza inquebrantable, todavía no, pero era algo, era el deseo de no estar solo. Fernando tenía un motivo para odiar las oraciones, y ese motivo tenía nombre: Elena. Pero lo que Fernando no sabía era que Elena había dejado algo para él, algo que encontraría meses después, algo que cambiaría todo. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana, fue al estudio y, por primera vez en 5 años, abrió el cajón donde guardaba las cosas de Elena. Había fotos, cartas, un diario que nunca se había atrevido a leer, y en el fondo, un sobre sellado, con su nombre escrito en la letra de Elena: Fernando, para cuando estés listo. Fernando miró el sobre durante 1 hora. No lo abrió, no estaba listo, pero sabía que algún día lo estaría. 2 meses pasaron. Aurelio se seguía vivo, contra todo pronóstico. Los médicos no entendían. El tumor había dejado de crecer. Las metástasis se habían estabilizado. Lupe mantenía un ritual cada noche. Llegaba al hospital a las 7 de la tarde, después de terminar su jornada. En la mansión traía comida casera que preparaba en secreto: sopa de verduras, arroz con pollo, las cosas que a Aurelio le gustaban cuando era niño, porque Lupe recordaba cuando tenía 8 años y Aurelio la llevaba en su taxi por las calles de Monterrey, le enseñaba los nombres de las colonias, le contaba historias de los pasajeros más extraños, le compraba paletas de mango cuando hacía calor. Aurelio había sido como un segundo padre, el padre que Lupita perdió cuando tenía 12 años. Su padre murió en un accidente de trabajo, una construcción que se derrumbó. Nadie fue responsable, nadie pagó indemnización, y Lupita y su madre quedaron solas. Fue Aurelio quien les ayudó, quien pagó la renta durante 6 meses, quien llevó a Lupita a la escuela cuando su madre tenía que trabajar, quien le enseñó que la familia no es solo sangre, es compromiso, es estar presente, es no abandonar a los que amas cuando más te necesitan. Por eso Lupita no podía abandonar a Aurelio ahora, por eso rezaba cada noche, por eso creía, porque Aurelio había creído en ella cuando nadie más lo hizo. De cuando Lupita quiso dejar la escuela a los 15 para trabajar, Aurelio se negó rotundamente. Vas a terminar la prepa, sobrina. Yo no pude, pero tú sí. Y Lupita terminó. Fue la primera de su familia en graduarse. Aurelio estaba ahí en la ceremonia, llorando como un niño, orgulloso como solo un tío carnal puede estar. Esos recuerdos la sostenían. En las noches más oscuras, cuando los doctores daban malas noticias, cuando el cuerpo de Aurelio parecía rendirse, Lupita cerraba los ojos y recordaba las paletas de mango, los paseos en taxi amarillo, las historias de pasajeros locos, y rezaba, no por un milagro, por tiempo para devolverle a Aurelio todo lo que él le había dado. No era una cura, pero tampoco era la muerte rápida que todos esperaban. Aurelio bromeaba con las enfermeras. Les contaba historias de sus años como taxista en la macroplaza. Les hacía reír con sus chistes malos. Y cada noche, cuando Lupita llegaba a rezar el Santo Rosario, Aurelio la acompañaba. Su voz débil, sus manos temblorosas sosteniendo las cuentas, pero sus ojos llenos de algo que parecía paz. La doctora Carmen Reyes no sabía cómo explicarlo. Médicamente, Aurelio debería estar muerto, o al menos mucho peor. Pero ahí estaba, sonriendo, contando chistes, rezando, viviendo.
5 meses después del diagnóstico, la doctora Reyes llamó con noticias que nadie esperaba. Lupita estaba limpiando los pisos de la mansión en San Pedro cuando su teléfono sonó. Era la doctora. Señora Hernández, necesito que venga al hospital. Tenemos los resultados de la última tomografía. Lupita sintió que el mundo se detuvo. ¿Son malas noticias? La doctora hizo una pausa. No lo sé. Honestamente, no sé qué son. Lupita llegó al hospital en menos de 1 hora. Fernando la acompañó, no porque se lo hubiera pedido, sino porque quería saber, quería entender, quería ver si la esperanza inquebrantable de Lupita era real o solo una ilusión. La doctora Reyes lo recibió en su oficina. Tenía la tomografía en la pantalla y su expresión era algo que Lupita nunca había visto. No era la expresión de malas noticias, tampoco era la expresión de buenas noticias. Era la expresión de alguien que no entiende lo que está viendo. Miren esto. La doctora señaló la pantalla. Esta es la tomografía de hace 5 meses. Pueden ver el tumor aquí. Las metástasis aquí, aquí y aquí. Lupita asintió. Lo recordaba. La imagen que le había robado el sueño durante meses. Y esta es la tomografía de hoy. La doctora cambió la imagen. Lupita miró y no entendió lo que estaba viendo. ¿Dónde está el tumor?, preguntó Fernando. La doctora lo miró. Esa es la pregunta. Fernando frunció el ceño. No entiendo. La doctora suspiró. El tumor se ha reducido un 70%. Las metástasis han desaparecido casi por completo. No puedo explicarlo. No tiene sentido médico. Aurelio no debería estar mejorando. Debería estar muerto. Lupita sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que sentarse. ¿Está diciendo que mi tío carnal...? La doctora levantó la mano. No estoy diciendo que está curado. Todavía hay cáncer, pero está en remisión parcial. Algo que nunca he visto en un cáncer de páncreas etapa 4. Fernando miró la pantalla. El espacio vacío donde antes había un tumor. Las áreas limpias donde antes había metástasis. Y sintió algo que no había sentido en 5 años. Miedo. Miedo de creer. Miedo de tener esperanza. Miedo de que todo fuera una ilusión que se desmoronaría. ¿Qué lo causó?, preguntó Fernando. La doctora negó con la cabeza. No lo sé. La quimioterapia ayudó, pero esto va más allá de lo que la quimioterapia puede hacer. A veces pasa. Remisiones espontáneas. Son rarísimas. Menos del 1% de los casos. Pero pasan. Lupita miró a Fernando. Y Fernando miró a Lupita. Y en ese momento ambos pensaron lo mismo. Pero ninguno lo dijo en voz alta. 3 meses más pasaron. Aurelio seguía mejorando. Ya no necesitaba oxígeno. Había recuperado el apetito. El color había vuelto a su piel. Y cada noche seguía rezando el Santo Rosario con Lupita. La doctora Reyes ordenaba exámenes cada 2 semanas. Cada vez los resultados eran mejores. El tumor se reducía. Las metástasis desaparecían. Y nadie podía explicar por qué. Aurelio le pidió algo a Fernando que cambió todo. Fue una noche de domingo. Fernando había ido al hospital para su visita semanal. Aurelio estaba sentado en la cama, comiendo gelatina verde, sonriendo como siempre. Señor Villarreal, siéntese. Fernando se sentó. ¿Cómo te sientes? Aurelio se encogió de hombros. Mejor que nunca. Los doctores dicen que soy un milagro. Yo digo que soy un viejo terco que no quiere morirse todavía. Fernando sonrió a medias. Aurelio lo miró fijamente.
Señor Villarreal, ¿puedo pedirle un favor? Fernando asintió. Lea la carta. Fernando frunció el ceño. ¿Qué carta? La que su esposa le dejó, la que tiene guardada en ese cajón hace 5 años. Fernando sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe de esa carta? Aurelio sonrió. Lupita me contó que usted perdió a su esposa de cáncer, y cuando uno pierde a alguien así, siempre deja cosas sin decir, cosas sin leer, cosas sin hacer. Apuesto lo que quiera a que su esposa le dejó algo. Una carta, un mensaje, algo. Fernando no dijo nada, solo miró al viejo, al hombre que debería estar muerto, al hombre que de alguna manera seguía vivo. Señor Villarreal, no espere a estar muriendo para leer esa carta. Yo casi muero sin decirle a mi sobrina carnal lo mucho que la quiero. No cometa el mismo error. Fernando asintió lentamente. Y esa noche, cuando volvió a casa, fue al estudio. Abrió el cajón. Y finalmente, después de 5 años, abrió el sobre. La carta de Elena estaba escrita en ese papel azul que ella siempre usaba. El mismo papel donde escribía las listas del mandado, donde anotaba las citas del doctor, donde dejaba pequeños mensajes de amor escondidos en los bolsillos de Fernando. Fernando desdobló el papel con manos temblorosas y leyó: Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y también significa que finalmente estás listo para seguir adelante. No sé cuánto tiempo habrá pasado. Conociéndote, probablemente años. Eres el hombre más terco que conozco, pero también el más leal, Fernando. Tengo que confesarte algo. Yo sabía que iba a morir. Lo supe desde el primer diagnóstico. Los doctores me dijeron que el cáncer era demasiado agresivo, que las probabilidades eran casi nulas, pero nunca te lo dije porque no quería quitarte la esperanza. Y tú rezaste por mí. Lo sé, te escuché cada noche cuando pensabas que estaba dormida. Te vi encender velas en la iglesia cuando pensabas que nadie te veía. Y aunque yo sabía que no iba a funcionar, nunca te pedí que dejaras de hacerlo, porque esas oraciones no eran para mí, eran para ti. Rezar te daba paz, te daba algo a qué aferrarte, te daba esperanza en los días más oscuros. Y eso, mi amor, era el verdadero milagro, no mi curación, tu paz. Fernando, sé que cuando yo muera, vas a estar enojado con la divina providencia. Es natural, es humano. Yo también estuve enojada al principio, pero con el tiempo entendí algo. La esperanza inquebrantable no es creer que la divina providencia va a darnos todo lo que pedimos. La esperanza inquebrantable es creer que no importa lo que pase. No estamos solos. Yo no estuve sola, Fernando. Te tuve a ti, y eso fue suficiente. Así que cuando estés listo, quiero que hagas algo por mí. No dejes de creer, no dejes de rezar, no dejes de tener esperanza, no por mí, por ti. Porque la esperanza es lo único que nos mantiene vivos cuando todo lo demás se derrumba. Te amo, Fernando. Siempre te amé y siempre te amaré. Aunque ya no esté, tuya siempre, Elena. Fernando leyó la carta 3 veces. Cada vez. Las lágrimas caían más fuerte. Cada vez. Sentía que algo dentro de él se rompía, pero también se reconstruía. Elena había sabido todo el tiempo. Había sabido que iba a morir, y en lugar de decirle la verdad, lo había dejado tener esperanza. Lo había dejado rezar, lo había dejado creer, porque la fe no era sobre el resultado, era sobre el proceso, era sobre encontrar paz en medio del caos. Fernando dobló la carta, la guardó en su bolsillo, y por primera vez en 5 años,
Hizo algo que había jurado nunca volver a hacer. Se arrodilló, cerró los ojos y rezó. No pidió nada, no suplicó por milagros, solo habló con Elena, con la divina providencia, con quien fuera que estuviera escuchando. Gracias. Gracias por Elena. Gracias por los 32 años que tuvimos. Gracias por dejarla irse en paz. Y perdóname. Perdóname por estar enojado tanto tiempo. Fernando no supo cuánto tiempo estuvo arrodillado. Cuando abrió los ojos, ya estaba amaneciendo. Y se sentía diferente. No curado. No sanado completamente. Pero diferente. Como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Esa mañana, Fernando fue a la iglesia por primera vez en 5 años, no para misa, solo para sentarse, para estar, para recordar cómo se sentía creer. Y cuando Lupe llegó a trabajar esa mañana, Fernando la estaba esperando en la puerta, con el Santo Rosario de su madre en la mano. Elena me dejó una carta, dijo Fernando. Lupe asintió. Me contó que la esperanza inquebrantable no es sobre pedir milagros, es sobre no sentirse solo. Lupe sonrió suavemente. Eso es exactamente lo que es. Fernando le devolvió el Santo Rosario. Gracias por recordarme. Lupe tomó el Santo Rosario, las cuentas gastadas, los 50 años de oraciones. Señor Fernando, esta noche voy a rezar por su esposa. ¿Quiere acompañarme? Fernando asintió. Sí, creo que sí. 8 meses. 8 meses habían pasado desde el diagnóstico terminal de Aurelio. 8 meses de quimioterapia, de tratamientos experimentales, de visitas al hospital y 8 meses de oraciones. Cada noche, Lupe rezaba el Santo Rosario, a veces sola, a veces con Aurelio y ahora, a veces con Fernando. El empresario exitoso ateo que había perdido la esperanza inquebrantable cuando perdió a su esposa. El hombre que odiaba las oraciones porque no habían salvado a Elena. Ahora rezaba. No porque creyera que iba a cambiar algo, sino porque le daba paz, porque le hacía sentir que no estaba solo, porque cada Ave María le recordaba a Elena. La doctora Carmen Reyes llamó un martes por la mañana, 8 meses exactos después del diagnóstico. Su voz era diferente. No era la voz profesional que Lupe había escuchado tantas veces. Era la voz de alguien que no podía creer lo que estaba a punto de decir. Señora Hernández, necesito que venga al hospital. Los resultados de la última tomografía llegaron. Lupe sintió el corazón acelerarse. Son buenas noticias. La doctora hizo una pausa larga, demasiado larga. Señora Hernández, en 20 años de carrera, nunca he visto algo así. Lupe llegó al hospital corriendo. Fernando la llevó en su auto. Aurelio ya estaba en la oficina de la doctora Reyes, sentado en una silla de ruedas, sonriendo como siempre. Sobrina, llegaste. La doctora tiene cara de haber visto un fantasma. La doctora Reyes estaba de pie frente a la pantalla, donde debería haber una tomografía mostrando cáncer. Pero lo que la pantalla mostraba era algo completamente diferente. Miren esto. La doctora señaló la imagen. Esta es la tomografía de hace 8 meses. Tumor de 6 centímetros en el páncreas, metástasis en hígado, pulmón y ganglios. Lupe recordaba la imagen que le había quitado el sueño, la sentencia de muerte. Y esta es la tomografía de hoy. La doctora cambió la imagen y Lupe no vio nada. Literalmente. No había tumor.
No había metástasis. No había nada. ¿Dónde está el cáncer?, preguntó Fernando. La doctora lo miró. El examen mostró algo que la medicina no conseguía explicar. No hay cáncer. La doctora Reyes habló lentamente, como si ella misma no creyera lo que estaba diciendo. Remisión completa, sin evidencia de enfermedad. El tumor desapareció. Las metástasis desaparecieron. Todo desapareció. Lupe se dejó caer en una silla. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Cómo? La doctora negó con la cabeza. No lo sé. La quimioterapia ayudó. Pero esto no es solo quimioterapia. Remisiones espontáneas completas en cáncer de páncreas, etapa 4 son casi imposibles. Menos del 1%. He visto un caso en 20 años y ese paciente tenía 50 años, no 64. Aurelio sonrió desde su silla de ruedas. Doctora, yo le puedo explicar. Mi sobrina rezó por mí. Todos los días durante 8 meses. Cada noche el Santo Rosario completo. Eso es más de 14,000 Ave Marías. La doctora Reyes suspiró. Señor Hernández, como médica, no puedo atribuir esto a la oración. No hay evidencia científica de que... Aurelio la interrumpió. Doctora, yo tampoco digo que fue un milagro. Tal vez fue chiripa. Tal vez fue la quimio. Tal vez mi cuerpo, ya sabes, dijo, aún no, carnal. No sé, pero lo que sí sé es que durante 8 meses no estuve solo. Mi sobrina Lupe rezó por mí. El señor Villarreal pagó todo mi tratamiento. Las enfermeras me apapacharon. Usted hizo todo lo posible. Y eso, doctora Reyes, eso es lo más cercano a un milagro que he visto en mi vida. La doctora Reyes no dijo ni pío. Nomás se quedó mirando al viejo, al hombre que ya debería estar en el camposanto, al hombre que, de alguna manera, contra toda lógica médica, seguía aquí vivito y coleando. Señor Hernández, vamos a seguirlo monitoreando, ¿eh? Exámenes cada 3 meses. Si el cáncer regresa, no va a regresar, dijo Aurelio con una sonrisa de oreja a oreja. La doctora arrugó el entrecejo. ¿Y usted cómo lo sabe? Aurelio se encogió de hombros. Pues no sé. Pero después de todo este rollo, decidí algo. Voy a vivir como si cada día fuera el último. Y voy a agradecer cada mañana que despierte. Porque hace 8 meses, los doctores me dijeron que no llegaba ni a Navidad. Y aquí estoy, comiendo gelatina de limón, haciendo reír a las enfermeras y pensando en todo lo que todavía quiero hacer. Fernando miró a Aurelio. Luego miró a Lupe. Y luego miró la pantalla. La imagen limpia, sin cáncer, sin muerte, sin la sentencia que los había tenido con el Jesús en la boca durante 8 meses. Fernando, por fin, entendió lo que su esposa había tratado de decirle. La esperanza inquebrantable no era sobre pedir milagros, era sobre encontrar paz, era sobre no sentirse solo, era sobre agradecer lo que tenemos. Mientras lo tenemos, Elena no se había curado, pero había muerto en paz, sonriendo, tomando su mano, y eso, entendió Fernando ahora, había sido el verdadero milagro, no la curación, la paz, la aceptación, el amor que se queda, incluso cuando todo lo demás se va. Aurelio salió del hospital esa tarde, caminando, sin silla de ruedas, sin oxígeno, sin nada más que el Santo Rosario de Lupe en la bolsa, antes de cruzar la puerta principal. Aurelio se detuvo, miró hacia atrás, hacia el edificio donde había pasado 8 meses, donde había recibido quimioterapia que lo hacía vomitar hasta el alma, donde había perdido el cabello,
donde había llorado en silencio, cuando pensaba que nadie lo veía, y donde había encontrado algo que no esperaba: esperanza. Aurelio recordó la primera noche en la clínica, cuando el dolor era tan fuerte que no podía dormir, cuando miró por la ventana y pensó en rendirse, en dejar de luchar, en aceptar que su hora había llegado. Pero entonces escuchó algo. Susurros. Venían del pasillo. Era Lupe, arrodillada en la capilla del hospital, rezando el Santo Rosario a las 3 de la mañana. Aurelio se había levantado con dificultad, caminó hasta la capilla y se sentó junto a ella. «¿Qué haces aquí, sobrina?» «Es muy tarde». Lupe no abrió los ojos. «Rezo, tío carnal. No puedo dormir». Aurelio sonrió. «Yo tampoco. El dolor no me deja». Lupe abrió los ojos. «¿Me quieres acompañar?» Aurelio asintió. Y esa noche, por primera vez en años, Aurelio rezó, no porque creyera que iba a funcionar, sino porque no quería que Lupe rezara sola. Esa se convirtió en su rutina. Cada noche, a las 3 de la mañana, Aurelio se levantaba, iba a la capilla y rezaba con Lupe. Las enfermeras los encontraban ahí cada mañana, dormidos en los bancos de la capilla, el Santo Rosario entre sus manos entrelazadas. La doctora Reyes nunca supo de esos encuentros nocturnos, pero las enfermeras sí, y hablaban de ellos en voz baja, del viejo con cáncer terminal que se levantaba cada noche a rezar, de la sobrina que nunca lo dejaba solo, del amor que parecía más fuerte que la enfermedad. Ahora, parado en la puerta del hospital, Aurelio recordaba todo y sonreía, porque había sobrevivido, no solo al cáncer, a la soledad, a la desesperación, al deseo de rendirse. «Gracias», susurró Aurelio mirando hacia el cielo. No sabía a quién le hablaba. A la divina providencia, a su esposa difunta, a la vida misma. Pero sentía que alguien lo escuchaba. Y eso era suficiente. La doctora Reyes lo vio partir desde la ventana de su oficina. Y por primera vez en 20 años de carrera, no supo cómo escribir el informe médico. Remisión espontánea completa. Causa desconocida. Eso era todo lo que podía decir. Porque la medicina no tiene palabras para lo inexplicable. Y lo que había pasado con Aurelio era exactamente eso. Inexplicable. Esa noche, en la mansión de los Villarreal, hubo una cena de celebración. Fernando preparó todo personalmente. Invitó a Aurelio, a Lupe, a la doctora Reyes, que aceptó después de pensarlo mucho, y a los vecinos que nunca habían entendido por qué el empresario exitoso solitario parecía tan triste. Fue la primera cena que Fernando organizaba desde la muerte de Elena. La primera vez que la mansión se llenaba de risas. La primera vez que Fernando sonreía de verdad. Aurelio contó historias de sus años como taxista. Lupe sirvió la comida que ella misma había preparado. La doctora Reyes escuchaba en silencio, tratando de entender lo que había presenciado. Y Fernando finalmente parecía en paz. Al final de la cena, Aurelio se levantó. «Quiero brindar por algo». Todos lo miraron. «Hace 8 meses, los doctores me dijeron que no iba a haber otra Navidad. Y la verdad es que yo tampoco lo creía. Pero aquí estoy, comiendo la mejor cena de mi vida, rodeado de gente que se preocupa por un viejo terco como yo». Aurelio levantó su copa. «Pero no voy a brindar por mí. Voy a brindar por mi sobrina Lupe, porque ella nunca dejó de creer, nunca dejó de rezar.
Nunca dejó de tener esperanza inquebrantable. Aunque todos los doctores le decían que no había nada que hacer, Aurelio miró a Lupe. Sobrina, no sé si fue tu santo rosario lo que me salvó. No sé si fue la medicina. No sé si fue chiripa. Pero lo que sí sé es que cada noche, cuando te escuchaba rezar, sentía que no estaba solo. Y eso me dio fuerzas para seguir luchando. Lupe tenía lágrimas en los ojos. Tío. Aurelio sonrió. Salud. Por la fe, por la esperanza inquebrantable, por los milagros que no podemos explicar y por las personas que nunca dejan de creer. Todos brindaron y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, nadie en esa mesa se sintió solo. Un año después, Aurelio seguía vivito y coleando. Los exámenes trimestrales mostraban lo mismo cada vez, sin evidencia de enfermedad. Remisión completa. El cáncer no había vuelto. La doctora Reyes dejó de intentar explicarlo. Solo monitoreaba, observaba y agradecía en silencio por lo que había presenciado. Aurelio había vuelto a manejar taxi. No porque lo necesitara. Fernando le había ofrecido dinero, un departamento, todo lo que quisiera. Pero Aurelio quería chambear, quería sentirse útil, quería seguir contando historias a los pasajeros que se subieran a su taxi y cada noche, cuando terminaba su turno, iba a la mansión de los Villarreal a cenar con Lupita y Fernando. Se habían convertido en una familia, un tanto peculiar. El empresario exitoso que perdió la esperanza inquebrantable y la recuperó. La empleada que nunca dejó de creer en la divina providencia. Y el viejo que debería estar en el camposanto, pero seguía contando chistes malos. Lupita siguió trabajando en la mansión, pero ahora era diferente. Ya no era solo la muchacha, era parte de la familia. Don Fernando había insistido en que dejara de limpiar pisos y supervisara a las otras empleadas. Pero Lupita se negó. Señor Fernando, limpiar me da paz. Es mi forma de rezar. Cada pasada del trapo es una oración. Don Fernando aprendió a no discutir. El diario de oraciones de Lupita ahora tenía más de 300 páginas. Cada día anotaba nuevas intenciones, nuevos nombres, como el de Doña Chayito, la vecina enferma, nuevas peticiones. No todas se cumplían. Algunas personas fallecían, otras seguían con achaques, pero Lupita nunca dejaba de rezar, porque para ella, la oración no era una transacción, como ir al banco, era una conversación, un diálogo con la divina providencia, y a veces la respuesta era no, pero al menos había respuesta. Don Fernando volvió a ir a misa los domingos, no a la iglesia grande del centro, como la catedral, a una pequeña capilla en las afueras de Monterrey, por allá por la colonia Independencia, donde nadie lo conocía, donde podía sentarse en el último banco y simplemente estar. A veces rezaba, a veces solo escuchaba los cantos, a veces pensaba en Elena, su esposa, y siempre, siempre sentía paz. Había donado la mitad de su fortuna a hospitales de cáncer, aquí en Monterrey, no porque se sintiera obligado, como si fuera una penitencia, no porque quisiera comprar algo, una entrada al cielo, sino porque Elena le había enseñado que el dinero no sirve de nada si no se comparte, que es como echarle agua al mar. La promesa que había hecho años atrás, cuando Elena estaba enferma, finalmente la cumplió. No porque esperara un milagro a cambio, sino porque era lo correcto.
lo que se debía hacer, porque Elena lo habría querido así. La veladora de la Virgen de Guadalupe que Lupita había encendido 8 meses atrás finalmente se apagó. Había durado exactamente hasta el día en que Aurelio recibió el resultado limpio, el libre de cáncer. Lupita la guardó. No la tiró a la basura. Nunca. La puso en una caja junto al Santo Rosario de su madre y el diario de oraciones. Reliquias de esperanza inquebrantable. Pruebas de que a veces, cuando menos lo esperas, la vida te da una cachetada con guante blanco. Te sorprende. 2 años después del diagnóstico terminal, Aurelio celebró sus 66 años. Su cumple. La fiesta fue en la mansión de los Villarreal. Vinieron taxistas que habían trabajado con él hace décadas, desde los tiempos del Bocho, enfermeras del hospital que lo habían cuidado, la doctora Reyes, que ya no intentaba explicar nada, porque a veces la ciencia no lo explica todo, y Lupita, que preparó el pastel con sus propias manos, con mucho amor. Aurelio sopló las velas. 66. 2 años más de los que los doctores le habían prometido. Un milagrito cuando le preguntaron qué había deseado. Sonrió. Nada. Ya tengo todo lo que quería. Tiempo, familia y una segunda oportunidad que no merecía. Lupita lo abrazó. Claro que la merecías, tío carnal. Aurelio negó con la cabeza. No, sobrina, nadie merece segundas oportunidades, pero a veces las recibimos igual, y lo único que podemos hacer es agradecerlas, darle gracias a la divina providencia. Don Fernando escuchó en silencio y pensó en Elena, en la carta que le había dejado, en las palabras que finalmente había entendido. La esperanza inquebrantable no es creer que la divina providencia va a darnos todo lo que pedimos, como si fuera un genio de la lámpara. La esperanza inquebrantable es creer que no importa lo que pase, no estamos solos. Don Fernando ya no estaba solo. Tenía a Lupita, tenía a Aurelio, tenía recuerdos de Elena que ya no dolían tanto, como una puñalada en el alma, y tenía una paz que había creído perdida para siempre, como un tesoro hundido. Esta historia no termina con un final feliz perfecto, como en las telenovelas, porque la vida no es perfecta. Tiene sus altas y sus bajas. Aurelio sigue haciéndose exámenes cada 3 meses. El cáncer puede volver en cualquier momento. La doctora Reyes se lo ha dicho muchas veces, pero Aurelio no tiene miedo. Ya hizo las paces con la vida. Señor Villarreal, dijo Aurelio una noche, mientras veían el atardecer desde el balcón de la mansión. Sí, si el cáncer vuelve. Y no quiero que se sienta mal, no quiero que piense que las oraciones no sirvieron. Don Fernando lo miró. ¿Por qué me dices es esto? Aurelio sonrió. Porque conozco a la gente como usted, gente que perdió la esperanza inquebrantable y la recuperó. Ustedes son los más frágiles. Si algo sale mal, vuelven a perderla, como un castillo de arena. Don Fernando no dijo nada, solo escuchó atentamente. Señor Villarreal, la esperanza inquebrantable no es sobre resultados, no es sobre si me curo o no. Es sobre lo que hacemos mientras esperamos el resultado. Y durante estos 2 años, usted hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. ¿Qué? ¿Vivió? ¿Simplemente vivió? Don Fernando cerró los ojos y supo que Aurelio tenía razón, toda la razón, durante 5 años después de la muerte de Elena. Don Fernando no había vivido. Solo había existido, como un fantasma, esperando la muerte, odiando a la divina providencia.
amargándose cada día un poco más, como un limón agrio. Pero ahora era diferente. Ahora tenía cenas con Lupita y Aurelio. Tenía domingos en la capilla. Tenía cartas de Elena que releía cada vez que necesitaba recordar. Tenía vida, y eso, entendía ahora, era el verdadero milagro, no la curación de Aurelio, no la remisión inexplicable, no el tumor que desapareció, como por arte de magia. El verdadero milagro era volver a vivir después de haber muerto por dentro. Lupita terminó de limpiar el último piso de la mansión. Era tarde. La luna llena brillaba sobre Monterrey, iluminando el cerro de la Silla. Y en el cuarto de la muchacha, donde todo había comenzado, Lupita se arrodilló una última vez. Sacó el santo rosario de su madre, las cuentas gastadas por generaciones de mujeres que habían creído, y rezó. No pidió nada. No suplicó por milagros, solo agradeció. Gracias por mi tío carnal. Gracias por don Fernando. Gracias por cada día que me das. Y si mañana todo cambia, si el cáncer vuelve, si algo malo pasa, gracias igual. Porque hoy, en este momento, tengo todo lo que necesito. Esperanza inquebrantable. Familia. Esperanza. Lupita terminó el Santo Rosario. Se levantó y antes de apagar la luz, miró la foto de su madre que tenía en la mesita de noche. Una mujer sonriente con el mismo Santo Rosario entre las manos. Lo logré. Amá. Sigo creyendo. La historia de Guadalupe Hernández no apareció en los periódicos. No fue noticia de televisión. No se hizo viral en las redes sociales. Fue simplemente una historia más de las miles que pasan cada día. Una muchacha que rezó por su tío enfermo. Un empresario exitoso que recuperó la esperanza inquebrantable después de perder a su esposa. Un viejo que desafió las estadísticas médicas. Nada extraordinario, nada milagroso. Solo vida. Pero hay algo que quiero que recuerdes de esta historia. No es sobre la curación de Aurelio. No es sobre la remisión inexplicable. No es sobre si los milagros existen o no. Es sobre Lupita, una mujer que nunca dejó de creer, que rezó durante 8 meses sin saber si serviría de algo, que encontró paz en medio del caos. Lo que le enseñó a un empresario exitoso, amargado hasta los huesos, es que la esperanza inquebrantable no se trata de pedir favores. Se trata de sentir que no estás solo en este mundo. Esa es la lección más importante. La esperanza inquebrantable no cura el cáncer, amigos. Los doctores curan el cáncer. La medicina, con esfuerzo, cura el cáncer. Y a veces, ni siquiera ellos pueden lograrlo, ¿saben? Pero la esperanza inquebrantable te da las fuerzas para enfrentar lo que sea que venga en tu camino. Te da esa paz, esa calma, en los momentos más oscuros de tu vida. Te da esperanza cuando todo parece perdido. Y a veces, solo a veces, la vida te sorprende de la manera más inesperada. No como una prueba irrefutable de que la divina providencia existe. No como una recompensa celestial por tener esperanza inquebrantable, sino como un recordatorio suave, pero firme, de que siempre habrá misterios que simplemente no podemos explicar. Y que la esperanza, esa luz interna, nunca debe morir en nuestros corazones. Porque mientras haya alguien rezando por ti, con fervor, mientras haya alguien que se preocupe sinceramente por tu bienestar, mientras haya alguien que se niegue a rendirse y perder la fe, no estás solo, mi amigo. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa en este viaje.
Aurelio sigue vivo, aquí. Mientras te cuento esta historia que me tocó el alma, tiene 68 años y los lleva con orgullo. Sigue manejando su taxi por las calles de Monterrey. Sigue contando chistes malos que nadie entiende, pero que él cree que son graciosísimos. Y sigue rezando el Santo Rosario con Lupe cada noche, sin falta. Fernando tiene 62 años y una nueva perspectiva de la vida. Sigue yendo a misa los domingos, con una fe renovada. Sigue donando generosamente dinero a los hospitales de cáncer, como una forma de agradecimiento. Y sigue releyendo la carta de Elena, cada vez que necesita un recordatorio de lo que realmente importa. Lupe tiene 50 años y un corazón enorme. Sigue limpiando pisos, con la misma dedicación de siempre. Sigue anotando con esmero nombres en su diario de oraciones. Y sigue creyendo, con una fe inquebrantable, porque para ella, la esperanza inquebrantable nunca se trató de milagros espectaculares. Se trató de encontrar un pequeño rayo de luz en la oscuridad más profunda. Se trató de seguir adelante, dar el siguiente paso, cuando todo parece perdido y sin sentido. Se trató de recordar, siempre, que siempre, siempre hay esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, te resonó en el alma, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si estás pasando por un momento difícil, un desafío personal, recuerda las palabras sabias de Elena. La esperanza inquebrantable no es creer que la divina providencia va a darnos todo lo que pedimos. La esperanza inquebrantable es creer, con todo tu ser, que no importa lo que pase, no estamos solos, no estás solo. Créeme, nunca lo has estado, mi hermano. Y si cierras los ojos y escuchas con atención, tal vez, solo tal vez, puedas oír lo mismo que Fernando escuchó aquella noche en el cuarto de la muchacha. Susurros suaves, casi imperceptibles, oraciones silenciosas, llenas de fervor, y el sonido profundo, resonante, de alguien que cree, alguien que nunca deja de creer, a pesar de todo, alguien como Lupe, una verdadera guerrera de la fe, alguien como tú, que tienes la capacidad de inspirar a otros. Esta historia ha llegado a su fin, aquí y ahora, pero la esperanza inquebrantable de Lupe sigue viva. En cada santo rosario que reza con devoción, en cada nombre que anota con cariño en su diario, en cada persona que decide seguir creyendo, cuando el mundo entero le dice que no hay razón para hacerlo. Gracias por escuchar, desde el fondo de mi corazón, y recuerda, siempre la esperanza nunca debe morir, nunca.